Bienvenidos a la primera lección del curso. El concepto central que trataremos es el de tabla. Puede parecer un concepto muy trillado, pero comprender cómo recoger en tablas organizadas la información de la realidad nos ayudará después a hacer con ellas auténticas virguerías. Desde tablas dinámicas que recogen datos de diversas tablas hasta consultas automatizadas. Se hablará de conceptos relacionados con las bases de datos cuando en realidad el curso está centrado principalmente en Excel. Esto es así porque se ha considerado extremadamente útil para entender cómo se organiza normalmente la información en las bases de datos y así sacarle el mejor partido. De esta manera podemos construir de forma muy sencilla bases de datos para negocios pequeños y no tan pequeños con la información muy accesible ya que estará en hojas de cálculo. Se podrán aplicar estas técnicas y conocimientos a informes que salgan de CRMs, servicios o portales donde podamos obtener información tabulada, así como generar nosotros herramientas conceptualmente sencillas, pero que automaticen o almacenen toda clase de información, de clientes, pedidos, facturas, etc. El modelo entidad-relación es una manera de organizar bases de datos para que éstas reflejen la realidad lo más intuitivamente posible y que permita después acceder fácilmente a la información. Un modelo es una simplificación de la realidad con la que representamos las partes más importantes de una situación, lo esencial. Supongamos que nuestro jefe nos ha pedido que empecemos a recoger en un Excel los clientes de una empresa de seguros. Lo primero que necesita nuestro modelo, ahora que conocemos el problema, son las entidades. Un cliente, en este caso, es una entidad. Las entidades representan clases de objetos en la realidad. Por ejemplo, coche, casa, empresa, pero también asignatura, póliza o factura. Si la entidad fuese estudiante, por ejemplo, englobaría los nombres, los apellidos, número de teléfono, mail, etc. Estas características se llaman atributos. Del mismo modo, para los clientes, los atributos pueden ser el nombre, la edad, el número de póliza, etc. Para poder distinguir los clientes, se usa lo que se conoce como clave primaria. Un atributo con valor único que se le asigna a cada cliente para que no haya equivocación a la hora de buscarlo. De este modo, no podría asignarse un mismo valor para dos clientes distintos, y ese sería el valor que les identificaría. Para el caso de personas es muy práctico usar el DNI, ya que sabemos que es único para cada español. Para coches podría ser la matrícula. El nombre no es una buena clave, ya que pueden existir varias personas con el mismo nombre y apellidos. Si no tenemos clave primaria obvia, nos la inventamos de la manera más razonable. Una opción podría ser una serie de números estructurada, 0, 1, 2, o un código como cliente 1, cliente 2, cliente 3, o algo alfanumérico como las matrículas. Las entidades en nuestros esquemas o representaciones del modelo son los rectángulos. Los atributos son los círculos. Un conjunto de entidades con sus atributos e identificados por una clave primaria nos permite crear una tabla, donde los atributos son las columnas de la tabla y cada registro, cada cliente o coche, será una fila. Convirtamos ahora lo que vemos en nuestro modelo en tablas. Bienvenidos a la parte práctica del curso. Comencemos creando nuestra tabla. Para ello empezamos creando los encabezados. Tenemos DNI cliente, nombre, apellido 1, apellido 2 y póliza. Una vez tenemos esto, que van a ser los encabezados, lo que necesitamos es crear una tabla. Para ello nos vamos a la pestaña de insertar, buscamos la opción de tabla y como ya lo hemos seleccionado, se nos selecciona. Por supuesto, hemos escrito nuestros encabezados, así que tenemos que seleccionar la opción de que nuestra tabla tiene encabezados. Clicamos a adaptar y ya se nos pone en formato tabla. Es importante recordar que debajo de una tabla nunca se debe escribir nada. Las filas serán los registros, las columnas serán los atributos y características de nuestras entidades. Ahora que tenemos la tabla, lo que querríamos es rellenarla. Generalmente, en un caso real, nosotros ya tendríamos esos datos, los tendríamos en otra tabla, los tendríamos en otro archivo, los tendríamos en un informe. Pero en este caso, y para empezar a utilizar algunas herramientas interesantes que han surgido en los últimos meses, vamos a generar unos datos falsos con ayuda de ChatGPT. En este caso, vamos a usar la implementación de ChatGPT
que está en Bing. Es gratuita de usar. Y le decimos un prompt, algo así como: genérame una lista de 30 nombres españoles con 2 apellidos españoles en formato tabla, todo con columnas separadas. Otra columna de números de 8 dígitos seguida por una letra que imita a los DNIs. Quiero 30 registros. Después de pensar un momento, nos devuelve la siguiente tabla. Ahora no tenemos más que copiarla y nos venimos a nuestro Excel. Si nos fijamos, vamos a pegar en formato solo texto. Nos venimos aquí, clic derecho, y vemos que tenemos pegado y pegado solo texto. Si nos fijamos, el orden de nuestros encabezados no es el mismo, pero no pasa nada, no tenemos más que seleccionar estas columnas, control C, nos venimos aquí, las pegamos, les ponemos delante sus DNIs ficticios y a continuación borramos todo esto. Ahora ya tenemos una tabla de clientes ficticios que nos habrían contratado una póliza en nuestro negocio. Para designar al número de póliza que han contratado, nos vamos a inventar algo sencillo, como P01, P02. Es importante ver que es útil tener en Excel claro los truquitos y pequeños atajos. Por ejemplo, ahora que hemos hecho P01, P02, si arrastramos de la esquinita, que vemos que cambia el cursor, se vuelve una cruz diferente a las demás. Si nosotros arrastramos cuando sale eso, él mismo deduce la regla y nos completa. Ahora nuestra tabla tiene filtros y tiene registros. Veamos qué nos permiten hacer los filtros. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver a las personas que tienen un solo nombre, nos podríamos venir aquí y decirle que nos enseña todas las Beatrices, todas los Cármenes. Y ahora solo nos saca los registros de las Beatrices y los Cármenes. También podemos filtrar por edad, podemos filtrar por fecha de nacimiento cuando las tengamos, podemos filtrar por prácticamente todo. Una vez tenemos las entidades, necesitamos entender cómo están relacionadas. Hasta aquí tenemos la entidad, que es el cliente, con sus atributos: el DNI del cliente, que es la clave primaria, nombre, apellidos y número de póliza. Pero, ¿qué ocurre si un cliente, además de una póliza, por ejemplo de viajes, quiere contratar otra de mascotas? En ese caso, nos sería más útil tener una manera de conectar un cliente con sus pólizas de manera más cómoda. Si tratamos a las pólizas como una entidad distinta a los clientes cuando estos las contratan, podemos guardar la información de manera mucho más estructurada. En este caso, el hecho de contratar una póliza relaciona a un cliente y a una póliza. En los esquemas, las relaciones entre entidades son los rombos. Respondamos a la pregunta: ¿qué ocurre si un cliente de una póliza, por ejemplo de viajes, quiere contratar otra de mascotas? En nuestro caso, con una tabla de clientes, imaginemos que Andrea Pérez García quiere contratar otra póliza. Lo que va a ocurrir es que vamos a meter en nuestra tabla de clientes una nueva fila para representar la nueva póliza de Andrea, pero eso no tiene ningún sentido porque hemos dicho que nuestra clave primaria, que naturalmente es DNI clientes en la tabla de clientes, tenían que ser únicas para cada fila, pero aquí vemos que se repite el DNI de Andrea, también se repite, lógicamente, su nombre y sus apellidos. Lo que no se repite es el número de póliza, porque es una póliza diferente. Esto en la tabla de clientes nos va a dificultar mucho todo y nos va a impedir, por ejemplo, contar bien los clientes, ya que si nosotros contamos así, nos sale que tenemos 30 clientes. Sin embargo, sabemos que uno está duplicado, aunque Andrea tenga 2 pólizas, es una sola clienta. Por tanto, necesitamos una solución. ¿Cuál es la solución? Generar una tabla de pólizas. Para ello, de la misma manera que antes, escribimos los encabezados. Ahora nuestra clave primaria va a ser el número de póliza. Es el número de póliza el que no va a poder repetirse en nuestra tabla. No pasará nada con el DNI. Empezamos. Número de póliza. DNI cliente, porque las pólizas siguen perteneciendo a alguien. Y por ejemplo, para hacerlo sencillo y ver un nuevo tipo de campo, vamos a poner fecha de contratación y fecha de vencimiento, que son un campo muy típico en este sector. Si ponemos el cursor entre las columnas y hacemos doble clic, Excel nos adapta automáticamente el tamaño de la columna al del encabezado. Igual que antes, generamos una tabla, seleccionamos los encabezados, le damos a insertar, le damos a generar tabla, vemos que ya lo tiene, lógicamente hemos escrito los encabezados, así que volvemos a pulsarlo y con esto ya tendríamos una tabla. Vamos a darle un nombre y lo vamos a llamar pólizas. Ejercicio pólizas.
Ahora mismo lo que necesitamos es pasar información de este lado de la tabla a este lado de la tabla. Pues lo primero que vamos a hacer es llevarnos las pólizas únicas que ya existen. De esta manera, naturalmente necesitamos sus DNIs, así que los sacamos de nuestra tabla. Ahora mismo ya sí podemos generarle a Andrea Pérez la nueva póliza. No hay más que venirse aquí y decir que queremos una póliza 30 que tenga exactamente el mismo DNI porque pertenece a la misma clienta. Vamos a inventarnos las fechas de contratación. En un caso real, naturalmente, no habría que inventarse nada. Vamos a ponerle que, por ejemplo, se contrataron el 1 del 10 del 2023 y caducan un año después, en el 1 del 10 del 2024. Vamos a decir que esto es el negocio normal de una oficina y pues cada día hacemos una póliza. Esta lógicamente caducará un año después. Y utilizando el mismo truco que hemos visto en la primera lección, podemos seleccionarlo, arrastrar y se nos va a generar automáticamente una póliza cada día y el vencimiento justo un año después. Ahora que tenemos esto, si nos damos cuenta, cuando nosotros queramos buscar un cliente, no necesitamos que tener apuntado aquí su póliza, porque ya tenemos una tabla de pólizas. Por lo tanto, esta columna directamente nos sobra, ya que si yo quiero saber cuál es la póliza que tiene Marta López Martínez, no tengo más que irme a la tabla DNI clientes y buscar el DNI, por ejemplo, 13142775T. Aquí nos aparece este DNI, le damos y automáticamente tenemos todas las pólizas que tiene nuestra clienta. Por tanto, esta columna es redundante y de hecho ya hemos visto los problemas que tiene que aparezca en esta tabla. Así que clic derecho sobre la columna, eliminar y sin más tenemos dos tablas que nos representan mucho mejor la información que una sola.